muchísimo trabajo esto del disque encierro. Sí. Nos trae vueltos locos, ¿no? Como que... Sí, nosotros tenemos mucho más trabajo también. Yo hay días que he estado 10 horas trabajando sin moverme y luego digo, esto es una locura, o sea. Sí. Luego te Veo que... atraviesa todo, ¿no? O sea, porque no es cierto que cierres la puerta en tu casa y tan tan, ¿no? Entonces el otro No, día no, ni que hablar. estábamos en el Bárbaro. Cuando quieran. Bueno, ¿empezamos? Los dejo. Empezamos, sí. Dale. ¿De quién depende? Ahí está. Espectadores. Veo que se está conectando nuestro amigo Rolando Pérez de Perú. Muy bien, estamos dándole tiempo a los colegas que se vayan, y asistentes a la charla, que se vayan conectando. La veo al director del Departamento de Humanidades nuestro aquí, Facundo Ponce. Muy bien, estamos avanzando en las conexiones. Veo a Joaquín Algranti por ahí también, a Juan Ignacio Gil. Muy bien. Vamos a dar un tiempo a que sigan conectándose los que se habían inscrito. Y en cualquier momento comenzamos con la actividad. Bien. Veo colegas de aquí, de México, de Argentina, de Chile. Muy bien. Si les parece, para no demorar demasiado, empiezo con la presentación general y después Valentina presenta a René. Y comenzamos con la charla, que va a tener una dinámica de exposición de René y luego de espacio para preguntas e intercambios. Aquí me dicen saludos desde Guatemala también. Las preguntas vendrán solo por el espacio de preguntas y respuestas, así que es el único que tenemos habilitado para poder lograr, que nos hace más fácil el diálogo con todos. Bueno, buenas tardes. Estamos inaugurando la segunda charla del ciclo de Ciencias Sociales y Religión, promovido por el Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. El espacio tiene por objetivo poner en diálogo, encontrarnos a los que estudiamos Ciencias Sociales y Religión, a los que están interesados en estos temas, y a compartir investigaciones y perspectivas actuales, muchas de ellas todavía no ni siquiera publicadas, como va a ser seguramente el caso de hoy. Inauguramos esto el mes pasado con el doctor Rodrigo Toniol de Brasil, de Unicamp, que es el presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de las Religiones del Mercosur. Hoy continúa la doctora Reda de la Torre, de Guadalajara. Valentina la va a presentar mejor. Y el espacio va a continuar todo el año. Nos dijo que sí a participar ya José Casanova, nos falta concretar la fecha con él. Es un problema de agenda nomás, pero José también va a participar en este ciclo, y otros colegas de la región también van a hacerlo a razón de uno por mes de aquí en adelante. Entonces, agradecemos a todos y todas los que se han conectado para poder compartir estas reflexiones, y le damos la palabra a Valentina para que presente a René. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Una vez más agradecerles que nos acompañen en este espacio, saludar a todos los colegas que veo por acá, de Argentina, Uruguay, de varios países, de Colombia también veo, de Perú, y agradecerle una vez más a René por aceptar esta invitación. Yo voy a proceder ahora a presentarla para aquellos que no la conocen, y ya luego sí le voy a dar la palabra. René de la Torre es antropóloga, es profesora investigadora del CIESAC Occidente en Guadalajara, México,
Es miembro de la Academia Nacional de la Ciencia del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es especialista en estudios sobre recomposiciones contemporáneas del campo religioso. Es cofundadora y forma parte del Consejo Académico de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, de RIFREM. Ha dirigido proyectos sobre la Iglesia Evangélica a la Luz del Mundo, la iglesia pentecostal mexicana más importante, que se publicó Los Hijos de la Luz. También la diversidad al interior del catolicismo, cuyos principales resultados se publicaron en La Eclesia Nosotra. Ha dirigido distintas encuestas también sobre cambio religioso. La más reciente fue Creencias, Prácticas y Valores Religiosos en México, de 2016. Conservadurismos cristianos, nuevas espiritualidades, danzas rituales, cambios en la religiosidad popular, religión y transnacionalización. Y actualmente René dirige un proyecto sobre religiosidad vivida y altares domésticos en Guadalajara y Chapala, Jalisco, y su más reciente publicación sobre este tema fue un ensayo fotoetnográfico titulado Altares vemos, significados no sabemos, publicado en la revista Encartes número 5, la cual funge como directora editorial también. Así que bueno, gracias René, y te escuchamos muy atentamente. ¿Ahora sí me oye? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, Valentina, por esta invitación y esta posibilidad, pues, de compartir nuestros trabajos, de aprovechar estas plataformas que nos permiten estar juntos, habitar un mismo espacio en un mismo tiempo, simultáneo, mientras distintas cosas ocurren en cada uno de nuestros países, ¿no? Mientras Néstor estaba presentando, yo me tuve que parar, cerrar la ventana porque aquí empezó a llover a mares, y bueno, pero creo que esta es la magia también de este extraño momento y situación que todos estamos viviendo de confinamiento, pero al mismo tiempo en donde resurge y con más fuerza esta plataforma digital para podernos conectar. Y pues agradezco esta posibilidad de estar aquí. Voy a presentar mi trabajo con un PowerPoint, entonces me voy a ir a compartir la pantalla. Voy a ver si puedo y si no pido ayuda. Aquí está. ¿Se ve? Y ahí te vemos, René. Vemos la pantalla. Ya entró la pantalla. Deberías maximizarlo, ¿no? Sí, ahí está. Ok. Ahí está. Espero no haber puesto otro. No, está bien. Bueno, cuando Néstor me invitó, yo propuse algunos temas y bueno, este es un tema que le estaba yo comentando a Néstor. Es un trabajo de investigación que todavía no está terminado, que estoy muy entusiasmada haciéndolo y entonces pues voy a ir compartiendo parte de los hallazgos. Hay ya bastante trabajo de campo realizado, pero digamos no está todavía concluido. Entonces, todos los comentarios que me hagan pues me van a servir mucho y incluso este ejercicio de haberlo tenido que preparar para presentarlo hoy, pues a mí también me ayuda a tener, digamos, esta posibilidad de materializarlo y de poderlo ver como lo que sucede en los altares. Les voy a platicar de dónde surgió de alguna manera esta investigación. Cuando hicimos la encuesta de En Creer en México en el 2016 del grupo de RIFREM, tratamos de colocar preguntas que tuvieran que ver con las prácticas religiosas, pero no nada más con las prácticas institucionales, sino incluyendo otras prácticas. Y una de las prácticas que después de la peregrinación fue la práctica que tuvo mayor frecuencia en las respuestas de los mexicanos, fue la práctica de tener altares domésticos en sus casas. Este era un punto que de alguna manera pues lo vemos cuando pasamos por un lugar, lo vemos incluso en las oficinas, en los talleres, lo vemos en muchos lugares, pero que no ha tenido un estudio. Y bueno, podemos ver que el 55% de los mexicanos, que es muy alto el porcentaje, dicen tener un altar doméstico en su casa.
casi podríamos decir que los mexicanos tenemos una tradición altarista. Yo no sé si en otros lados de América Latina, quizás en algunos países, quizás en algunas regiones más rurales, tengan esta tradición tan acendrada. Parte de esta tradición en México pues tiene mucho que ver con el peso de la iconografía y de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Como podemos ver en los datos, 60% de quienes dijeron tener un altar lo tienen a la Virgen de Guadalupe, pero no únicamente a la Virgen de Guadalupe. Y también podemos ver que es una práctica que sobre todo es realizada por los católicos en torno a estas imágenes de santos, vírgenes, niños dioses y sagrados corazones y algunos santos seculares. No está nada presente entre lo que acá denominamos bíblicas no evangélicas. Algunos evangélicos dijeron tener altar, no sabemos a qué se refiere, pero sí también encontramos, y esto es importante para el trabajo que voy a presentar, que entre los no afiliados también hay un porcentaje de casi 9% que dice tener altares domésticos. Entonces, un poco de ahí viene el sistematizar. De alguna manera, este trabajo empezó mucho antes, digamos más bien como una recolección de imágenes, recolección de fotos. A mí me gusta mucho tomar fotografías, sobre todo sobre dónde están presentes estas imágenes, y siempre pues las veía por todos lados. Y tengo, digamos, una, pues ya es casi un afán coleccionista de guardar estas fotos, de tomarlas, de pararme en todos lados, incluso en la carretera, a tomar estas fotos de los altares. Pero nunca me había puesto realmente a hacer una investigación sistemática sobre cuál es el sentido, cuáles son los usos de estos altares y qué es todo lo que hay detrás de estos altares. Entonces, este proyecto, bueno, pues se incluye no solamente los altares domésticos, los altares domésticos, los altares en los lugares de trabajo y los altares en los espacios públicos. Son 3 modalidades distintas con sentidos y formas de organización distintas, pero además no solamente se aboca a los altares católicos, sino también se abre a atender a ese 9% que pasa en ese 9% de los no afiliados, en donde vamos a encontrar espiritualidades heterodoxas. Cuando empiezo yo a hacer este trabajo, pues me encuentro sobre todo muy cobijada por los planteamientos tanto de la religiosidad vivida, porque obviamente pues los altares son una forma de habilitar esa religiosidad del día a día. Son estos espacios que se montan y que de alguna manera se vuelven centrales en las formas de micro rituales, rituales cotidianos que se llevan desde estos espacios no eclesiales. Y por otro lado, también me fue súper estimulador el libro que publicaron nuestros compañeros Rodrigo y Emerson sobre la materialidad, de Brigitte Meyer, sobre la cuestión de la materialidad y las sensibilidades. Entonces, para mí, realmente me llegaron después de que había empezado con este proyecto, pero realmente, digamos, los aportes me cobijaron y pues los fui incorporando tanto en el trabajo como en la reflexión. Quiero decir, bueno, que este trabajo, y fue por otra vía, ya destacaba la dimensión tanto estética como material de estas espiritualidades y religiosidades contemporáneas a través de los altares domésticos. En realidad yo empecé sobre todo por esta vía de la biografía de los objetos materiales de Appadurai y de Kipkov, no puedo pronunciar, que para mí fue en ese momento muy importante para buscar cómo atender
cada uno de los elementos que conforman los altares. Y también, obviamente, pues estos planteamientos, ¿no?, de creencias individualizadas, menos apegadas a las estructuras institucionales, planteados desde hace tiempo por Hervieux Leyer, y ver, como dije, estos elementos sobre el sentido de lo sagrado que tiene cada uno de los objetos y el altar mismo, la función comunicativa con lo sobrenatural que se lleva ahí a cabo, atender esos rituales cotidianos, y algo que tiene que ver mucho con retomar a Talal Asad es los procesos de autentificación de cada uno de los objetos, porque a veces no tenemos una idea cómo es que cada uno de esos objetos cobra vida o se convierten en significativos o en artefactos poderosos. Y bueno, también descubrir la agencia de los objetos que se le da y las experiencias sensitivas y emocionales que los sujetos viven con y a través de los objetos. Entre bueno, creo que esto ya me lo puedo brincar, pero bueno, aquí está. Entonces, es importante en el proyecto el concepto de religiosidad vivida, sobre todo por la cuestión de una religiosidad cotidiana, no institucional, una religiosidad doméstica. No necesariamente tiene que ser siempre individual, puede ser familiar, puede ser barrial, puede ser de un grupo, pero sí el énfasis sobre todo está puesto en los objetos mismos y en las prácticas devocionales y los sentidos asociados a ellas. Y sobre todo, donde más todas las entrevistas se concentran es en el rango de las dimensiones de la experiencia. Esos son los tres elementos que he tomado en cuenta, sobre todo en la puesta en marcha de la metodología. Uno es la descripción del lugar. Es sumamente importante hacer un ejercicio de qué es el lugar, qué lo rodea, cuál es el contexto, cómo transforma el que esté colocado ahí el territorio, cómo se cuida o cómo se mantiene el orden en ese lugar y alrededor no, o qué pasa. Y esto pues tiene que ver sobre todo con una descripción meramente etnográfica, y obviamente también la fotografía forma parte de estos registros. La siguiente es la centralidad en el objeto. O sea, este proyecto no solamente se centra como normalmente hacemos en los sujetos, sino que cobra una central importancia la biografía, tanto del altar como de cada uno de los elementos que están ahí. Entonces, las entrevistas pueden durar horas y cuéntame la historia de cada uno de los objetos que están presentes en el altar y de su historia, cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, de dónde viene, qué tradición. Y bueno, pues vemos que cada uno de esos objetos tienen biografías muy amplias. Muchas veces estas biografías comúnmente están cruzadas con la propia biografía de los sujetos, es decir, de los dueños o cuidadores de los altares. Y la tercera, pues, es a través de la narración. No se puede acceder a una investigación así si no es a través de la entrevista como narración oral y, bueno, y la parte subjetiva. ¿Qué te significa? ¿Qué sientes? ¿Qué vives? ¿Cómo te comunicas con los objetos? ¿Cómo los tocas? ¿Cómo los vistes? ¿Cómo los hueles? O sea, todos este tipo de elementos que son muy importantes. Entonces, estos son los tres elementos, digamos, de instrumentos de recolección, descripción, que es de notas, fotografías y narración oral a través de entrevistas semiabiertas. Las dimensiones que he retomado para este trabajo, pues es lo de la estética. La estética es sumamente importante porque incluso pues lo que nos permite ver cómo cambia la estética entre distintas clases sociales, entre grupos étnicos, y también la estética pues marca y pauta y modula y modela las formas de relacionarse con los objetos, incluso las propiedades de la agencia de los objetos. La parte de tomada de shordas, del embodiment, que es esta parte de, sobre todo en muchos, pues estos objetos están ligados totalmente con formas
interacción con el cuerpo, pero también son maneras, también muchos otros objetos en donde se corpora o se materializa, sobre todo muchas veces la biografía del propio individuo. Son muchas veces reflejo de lo que el individuo quiere proyectar como sagrado. La materialidad, sobre todo por estos elementos sensibles que generan la materialidad, las emociones que proyecta, los juicios morales, que también son importantes, la noción de religiosidad o de espiritualidad, más religiosidad cuando atendemos la parte católica, más religiosidad cuando atendemos estas otras heterodoxias y las narrativas. Aquí pongo un ejemplo de las 4 modalidades de altares domésticas, porque los objetos cambian muchísimo y esto para mí ha sido un desafío. No ha sido tan fácil atender esto. Nosotros estamos muy más acostumbrados a atender las figuras católicas, ¿no? Estas figuras humanizadas de santos, de niños, de vírgenes, que de alguna manera generan incluso no nomás estéticas humanizadas, sino comunicaciones de humano a humano. Aunque son figuras sobrehumanas, al niño, bueno, vamos a ver, se le viste, se le lava, se le limpia, se le da de comer, a la Virgen se le da flores porque a la Virgen le gustan las flores, y entonces incluso se les trata como, no solamente como objetos, sino como personas con vida, con sensaciones, con gustos y preferencias, y con las cuales pues se establecen incluso contactos y se establece comunicación de tú a tú. Hay distintos registros en qué idioma se les habla, cuando se les habla, se les ama, se les regaña, se les canta. Bueno, aquí hay un sinfín que vamos a ver algunos ejemplos de estos elementos, porque por ejemplo aquí vemos al niño Dios se le llevan cochecitos porque es un niño, ¿no? Y en la foto esa podemos ver, y esto ocurre mucho en México, ¿no? A la Virgen no se le llevan cochecitos, se le va a llevar flores y perfumes, o sea, entonces esto va variando mucho también porque hay una personificación de estos objetos que aunque fueron mercancías y son producidos a escala, se les da un trato de alguna manera humano. La otra es los altares esotéricos. Aquí casi todos los objetos que se colocan en los altares, sobre todo de las escuelas esotéricas, acaban teniendo una función de talismanes o de instrumentos de trabajo. Y también se les reconoce que son objetos cargados de poder. Objetos que te pueden proteger, objetos que te pueden dar salud, que te pueden dar suerte y que sirven incluso, muchos de estos altares son de alguna manera también como los gabinetes de profesionistas de trabajo, en donde de alguna manera en estos espacios se cargan de fuerzas, energías, estos mismos objetos que van a ser los instrumentos de trabajo para con sus clientes. Tenemos otro tipo de altares. Bueno, y el altar tampoco quiere decir que todos son iguales las superficies, ¿no? Aquí podemos ver que en algunos hizo una mesa, en otros es un escritorio que habilitó de cuando era niño, otro es un librero que lo habilitó para un altar. Entonces, el lugar del altar se hace, no es un lugar ni un tipo de mesita especial, se hace con lo que se tiene. Y también tenemos las espiritualidades que yo llamo neopaganas, en donde voy a presentar algunos ejemplos. Lo que hay ahí en estos lugares son sobre todo elementos de la naturaleza a los que se les atribuye magnetismos, energías, formas de equilibrarte tu emoción. Por ejemplo, aquí estamos viendo un altar a plumas de águila, de cóndor, y vamos a ver qué significa eso, ¿no? Y la otra son los altares orientales, y esto es muy interesante porque los altares no son para nada una particularidad del catolicismo, sí de muchas religiones iconográficas, entre las cuales obviamente están las religiones orientales. Tanto el budismo como el hinduismo, el taoísmo, pues todos tienen una
amplia y larga tradición también que converge por algunas espiritualidades de tipo Nueva Era o de tipo orientales con las propias tradiciones católicas. Y aquí lo que encontramos es como una combinación de elementos naturales con instrumentos sensibles. Bueno, creo que esto yo ya lo dije y me lo voy a brincar. Entonces, el objetivo es abordar la religiosidad que se practica de forma cotidiana en los espacios domésticos no eclesiales. Pues las prácticas son estos rituales cotidianos que ahorita vamos a ver de qué tratan, ¿no? Que pueden ser no nomás a los santos, sino también a fuerzas, a dioses, a presencias sobrehumanas, a energías. Y bueno, ya hablé de lo que es la fotografía y la entrevista. Sobre la entrevista, bueno, como dije, se trata de una descripción minuciosa, que es lo que primero se le pide al entrevistado y que incluso les gusta mucho. Yo he sentido que a diferencia de cuando yo he hecho entrevistas de Cuéntame tu vida, el decir cuéntame la vida de los objetos facilita muchísimo la entrevista, porque ellos se sienten como menos implicados, pero finalmente acaban estando totalmente implicados en sus objetos. Sus objetos, o sea, realmente son una representación de su propia biografía. Y luego vamos a ver por qué, ¿no? La historia del altar, también la historia del altar va de la mano con la biografía personal de quienes lo montan, lo seleccionan y lo cuidan. Hablo sobre la biografía sagrada de cada elemento, porque este es un punto bien importante, reconocer cómo se consagra, se carga o se autentifica cada objeto y no darlo por hecho. Y aquí es donde encuentro también muchísimas sorpresas que yo ni me imaginaba de estas formas de alguna manera también en que los individuos se convierten en agentes para eclesiales con una gran capacidad de consagrar a los propios objetos y con un conocimiento especializado. Y aquí yo le diría a Bourdieu que no solamente los sacerdotes tienen el monopolio de esas formas de consagración, sino que también en la vida cotidiana todas estas agentes tienen formas de conocimientos muy, muy especializados para poder consagrar a sus propios objetos. Los efectos performáticos de cada elemento, cómo cada uno va transformando el espacio y el tiempo. Y sobre todo, los altares tienen una capacidad performática, como lo decía Rita Segato, de transformar en territorio sagrado ese espacio donde se coloca. La agencia milagrosa, y esto para mí es importante, poderosa, energética, de las materialidades. Y aquí en la parte católica, pues me fue muy útil un texto de los años 70 de Victor y Edith Turner sobre las imágenes católicas, que para mí fue maravilloso reencontrarme con ese texto. Los rituales cotidianos que varían, rezar, cantar, meditar, limpiar imágenes, tener ofrendas, contemplar, ay Dios, ya me fui. Los significados, sentimientos y emociones y la comunicación con lo trascendental o sobrenatural a través de los objetos. Bueno, aquí ya nada más está, creo, puesto de otra manera, pero estos son los elementos que de alguna manera yo contemplo en la metodología, en las entrevistas y también posteriormente son los elementos que trato de analizar y a los cuales busco encontrar una respuesta. Aquí ya está en la traducción un poco de las preguntas, cómo es que las hago, ¿no? Y mucho es, ¿quién te enseñó a hacer un altar? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Desde cuándo montaste el altar y por qué? ¿En qué consiste el cuidarlo? ¿Cuáles son los significados y las representaciones de cada uno de los objetos? No se pregunta así, pero bueno, ¿qué emociones y sentimientos están asociados
o te genera cada uno de esos elementos que está ahí y la comunicación. Bueno, en la fotografía es muy importante porque es lo que me permite a mí captar ese sitio donde se colocó, el acomodo, en muchos hay jerarquía en los objetos y la fotografía es la que me permite a mí también encontrar esa jerarquía, esa diferencia, qué no se toca con qué es ofrenda, qué no es ofrenda, qué es más sagrado que qué, en torno a cuáles giran. Y también la estética, la clasificación de los objetos y los recuerdos, que es un elemento también muy importante en los altares, las fotografías de los vivos o de los muertos, pero de la familia, se asocian y conviven con el mundo de estas otras entidades invisibles, y las estéticas de los objetos y el cuidado de resguardo, o sea, porque cada uno de estos objetos requiere de un cuidado especial. Aquí hay algunas imágenes, y bueno, creo que esto ya lo planteé, más o menos. Tengo ahorita realizadas como unas 35 entrevistas católicas y unas 25 de espiritualidades heterodoxas. Y he hecho también trabajo de campo, como ven, les quiero presentar sobre algún tipo de los usos de los altares callejeros. Y esos, pues, la dificultad aquí, a ver, son dos también, para poderlos encontrar, son dos metodologías distintas. En las de los altares domésticos, pues yo sí tengo que recurrir a casi decir, ¿quién quiere que le haga una entrevista? ¿Quién tiene un altar en su casa? Porque yo no puedo asomarme por las ventanas de las casas. La situación de México es de mucha desconfianza. Uno ya no puede, como yo cuando empecé a hacer antropología, irme a los barrios y pensar que cualquiera persona me invitaba a su casa a tomar un café o un pan dulce. Eso en estos tiempos no existe. La desconfianza de meter a un desconocido a tu casa en el marco de la violencia y la inseguridad, pues es casi imposible. Entonces aquí yo sí uso la técnica de bola de nieve, pero en torno a los altares que están en los lugares públicos y semipúblicos, pues ahí son recorridos. Y ahí es como ser cazadora y casi primero caso con la foto y después voy a ver con la gente que está ahí alrededor, quién cuida, quién quiere hablar y cómo reconstruir esa historia de ese espacio público. Entonces sí son también ahí dos formas de allegarme a esto. Bueno, me voy a ir más rápido porque sí quiero, simbólica con esto ha de haber sido eficacia simbólica del propio aparato. Sí me quiero ir un poco hacia los ejemplos. Esto, bueno, es una parte de lo que, pero más resumido, de lo que publiqué con Anel Salas en ese artículo que se llamó Imágenes vemos, creencias no sabemos, que únicamente trata de los altares católicos como sustento de la religiosidad vivida. Y bueno, aquí algunos elementos de colegas nuestros que ya habían hablado de este elemento importante, como Christian Parker, por ejemplo, en su trabajo, habla sobre esta presencia en los hogares de retratos santitos a la Virgen, crucifijos, y que es muy propia de los latinoamericanos. También hay un trabajo de Jesús Marsal, que también habla sobre todo el trato indígena que se les da a las imágenes católicas como si fueran seres humanos. Y como dije, me sirvió muchísimo el trabajo de Victor y Edith Turner sobre su definición de la religión iconofílica y cómo hace todo un análisis muy interesante de decir, las imágenes católicas no pueden ser consideradas como símbolos naturales, no son símbolos, no están representando una otra cosa que no está ahí, se representan a sí mismos y en realidad son significantes que tienen significados de lo sagrado.
tienen agencia de poder, de transformar, de tener milagros y de establecer entidades con experiencia comunicativa. Ok. Aquí vamos a ver sobre todo, aunque ya vieron, son varios los elementos que trato de ver, pero traté únicamente de retomar algunos que me pareció que era más importante. Y esta la quiero presentar porque es la parte que a veces menos reconocemos. ¿Cómo se autentifican los elementos que hay en un altar? Por ejemplo, en este altar podemos ver que es un altar a la Virgen de San Juan de los Lagos y a la Virgen de Guadalupe, y está la Virgen de Zapopan. Y hay una Biblia. Este altar empezó exactamente con este calendario, el calendario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Los calendarios son productos que muchas veces están en los altares, pero en realidad se regalan en las carnicerías, en las fruterías. Son objetos que pasa el año y se hacen para que luego se tiren, pero como traen una imagen religiosa, pues muchas veces no se tiran. Pero incluso muchas veces esos objetos que eran no solamente mercancías y desechables, acaban ocupando el lugar sagrado de un altar. Y por ejemplo, en este caso que les pregunté a Reina y Goyo, los dueños de este altar, lo que ellos hicieron fue llevarlo el día de la peregrinación a la Basílica de Zapopan, y de esa manera le dieron una bendición a este cromo. Y ellos dicen, el proceso fue sencillo, tan solo lo rociaron de agua bendita que encontraron dentro del templo, y le pregunté si hacerlo consagró la imagen, y ellos me respondieron, claro, antes era solo una fotografía, ahora es la Virgen de Guadalupe. Entonces, para ellos, esto aparece mucho. El llevar las imágenes o adquirirlas en un santuario adquiere un elemento de reliquia. Y de alguna manera, las formas de autentificación que tiene que ver con el sistema simbólico de la reliquia se lleva a los altares. Este es otro que me parece un ejemplo maravilloso, y para mí fue muy sorprendente, porque este niño Dios se autentificó bautizándolo. Y yo dije, ¿cómo que bautizándolo? Sí, dice, pues yo fui a misa y ahí estaba el obispo estaba bautizando a los niños, yo llevé mis padrinos y llevé a mi niño, y el obispo dio la bendición, los bautizó y también bautizó a mi niño. Y Donato dice, es que en realidad cuando yo llevé a este niño a bautizar, pues este objeto que compré, que sé que es de yeso, que era una mercancía, se transformó y ahora es como un niño, porque si no estuviera bautizado, dice, todavía no es una criatura, pero si ya está bautizado, ya Dios lo reconoce como su hijo y ya forma parte de la familia de Dios. Es decir, para él el bautizo lo transformó en una criatura, y él le da un trato de una criatura. Lo viste, le canta diario, le hace sus fiestas, habla con el niño, lo arrullan, y se trata como si fuera una criatura. Este es también muy usual. Esta persona tiene un altar en donde tiene muchos cirios, y para ella los cirios son muy importantes, además de las imágenes. Igual siempre lleva todos los sábados de gloria, no cualquier día, sino tiene que ser los sábados de gloria, a bendecir a sus cirios. Y para ella, estos cirios son muy importantes porque van a tener una función muy importante cuando alguno de su familia se muera, o sea, difunto. Otro caso es Elena, que también tiene un niño Jesús, y ella habla pues que ella no pudo heredar a ese niño Jesús, pero que en realidad lo llevó a bendecir, pero que el niño es tan hermoso que eso hacía que la gente, cuando viera al niño, reconocían en él que tenía algo especial, y desde ese momento toda la gente empezaba a persignarse cuando veía al niño. Otro de los elementos, pues, que ya
Mauss había hablado mucho, Marcel Mauss, de este elemento y aparece muchísimo en la autentificación de los elementos que conforman los altares, es el don. Cuando alguien te lo da, cuando alguien te da un objeto, ese objeto deja de ser mercancía, ese objeto ya no es un objeto desechable y ese objeto es intransferible. Y al ser intransferible, pues se coloca en lugares de altares. En este caso también este don va muy articulado con los viajes que la gente hace, los vecinos, los amigos, los parientes, a los santuarios en donde compran los souvenirs para llevarlos a sus familiares o a sus amigos, y estos acaban siendo elementos centrales, como en este caso de una tiendita en Chapala, de los altares. Este es un altar en una tienda de abarrotes. Algunos ejemplos de la comunicación que creo que es importante, bueno, entre ellos es la oración. Entonces, muchos de los entrevistados pues hablaba de que tanto la oración, la primera oración del día al despertar como en la noche, se les dedicaba a estos objetos que tenían presentes, pero voy a nada más leer una porque es importante esta cuestión de la humanización y la personalización de esta comunicación. Se sabe que representan algo sagrado, pero al mismo tiempo hay una forma de hablar de tú a tú, ¿no? Entonces dice Blanca, para mí hacer oración personal con el diario, se trata de que yo tengo un diálogo con él. Le platico lo que siento, lo que traigo, lo que me duele, lo que no me duele, mis apuraciones, y eso es diario. Levantarme, lo primero que hago es darle gracias porque ya me dejó amanecer, ya me dejó ver la luz de un nuevo día, que digo, Señor, ya me diste licencia de amanecer y dar un paso más hacia ti, porque amanezco para vivirlo hoy, pero es un paso más que doy hacia la partida final. ¿Sí me entiendes? Entonces amanezco a gusto, contenta, alegre y digo, Señor, este día te prometo, todo lo voy a hacer con amor por ti y para ti. Este es un ejemplo, digamos, que se repite muchísimo en muchos de los casos de quienes tienen altares, ¿no? Y que existe de alguna manera esta comunicación. En otros casos se les pide ayuda, se les pide su intercesión o se les ofrece el día, y también son formas de alimentar la fe, para muchos incluso para cuando no pueden ir a misa, pues ellos tienen ahí, como dijo Nayeli en su libro, un pedacito de Dios en casa, ¿no? Aquí está otro que también plantean mucho cómo algunos de estos objetos incluso han llegado a ser milagros. Y muchos de estos altares que son domésticos abren las puertas y se convierten en altares vecinales. Y ellos también se convierten en una manera de intermediarios ante las peticiones y las necesidades de sus vecinos para que vayan con sus imágenes. Entonces, esto ocurre también en algunos casos. Bueno, esto me lo voy a pasar, pero esto es muy parecido al caso que leí de esta comunicación diaria y a través de las imágenes. La cuestión también de que las imágenes generan milagro, de que las imágenes los cuidan. Ahora más que hay robos, las imágenes los cuidan de no ser robados, los cuidan de que no tengan accidentes, cuidan a la familia que vive fuera, a quienes están migrantes. Y por ejemplo aquí hay dos testimonios chiquitos, uno que dice, el santo de mi devoción es el Sagrado Corazón de Jesús, porque yo con él me siento muy protegida. Y yo sé que dice Jesús es el mismo, ¿no? O sea, no es, como dice Turner, una representación de algo, sino que lo viven como la presencia misma de Jesús. Y bueno, aquí hay el caso también de cómo da alguien el testimonio de un milagro, de cuando le picó un alacrán y se puso ahí en su
altar a rezar el rosario y pues María, que es la Virgen, es la intercesora ante Jesús y permite que ellos no les pase nada. La cuestión estética es también sumamente... ¿Ya? ¿Se me va el tiempo? ¿Sí? Voy a brincar. Nos vamos a brincar del catolicismo. Pero sí quiero decir únicamente que, además de los usos en las casas, me ha interesado muchísimo la parte de los altares públicos. El uso, sobre todo en los barrios marginales y en estos contextos de violencia e inseguridad. Y lo primero que me empezó a llamar muchísimo la atención, porque había tantos altares, sobre todo los veía como en las esquinas, que se veían como esas esquinas donde se reunían las pandillas y ahí la gente ponía esos altares. Bien, por ejemplo, lo encontré en una cantina. También en las cantinas donde la gente va a emborracharse hay altares. Y pues le pregunté que por qué había este altar a puro San Judas Tadeo. Y él me explicó que cada uno de estas figuras de San Judas Tadeo representaba uno de sus compañeros del barrio que había sido asesinado. En muchos lugares se pone para lograr la protección, sobre todo en los lugares donde se reunían las bandas. Hay otros lugares donde incluso se han colocado estos altares colectivos y sobre todo en los barrios que tienen, digamos, ahorita una reputación debido al narcotráfico y a la violencia entre los cárteles muy fuerte, y entonces en esas esquinas donde se han dado los asesinatos, las madres van y montan estos altares y se convierten en lugares donde las señoras salen a rezar, ya no se pueden pelear los muchachos ni matar. También se da la aparición de la Virgen, porque la Virgen de Guadalupe pues tiene esta cualidad de aparecerse, y aquí, bueno, es en uno de los barrios más bravos de Guadalajara, la Consti, donde se apareció en un accidente la Virgen, y era también un lugar, un lote baldío donde había habido muertes y violencia, y el lugar se transforma. Pero lo que más quiero detenerme es en este uso, es el nuevo uso de los altares en los cenotafios de los muchachos de las bandas juveniles que son asesinados en los barrios. Únicamente decir que en este lugar trajeron y mataron aquí a golpes y desfiguraron a Jesús Melchor de la banda Tepehua, que se estaba peleando con la banda de Derrumbes, y en su momento se convirtió en el lugar donde después se reunía la pandilla. Después mataron a otros 4 compañeros del barrio, y esta foto fue de hace 3 años. Esta foto es el mismo lugar este año y ya van 10 fallecidos en ese barrio. Y son las propias madres y las familias las que colocan estos altares de cenotafios en donde no está, no es la tumba vacía a estos jóvenes que han sufrido tanto de la violencia entre las bandas como de la violencia policial. Y luego quisiera hablar un poco rápidamente, porque ya se me va el tiempo y ya se me fue, sobre los altares. Ok, voy a hablar nomás de uno. De los altares de las espiritualidades heterodoxas. Una cosa que me ha parecido muy interesante es que cuando hablamos de espiritualidad pensamos que no hay materialidad y que incluso hay como una especie de desprecio, de no querer los elementos materiales. Pero en las nuevas espiritualidades sí encontramos muchísimo estos altares que son una especie de bricolage, en donde cada individuo va colocando los elementos de su propia recolección y materializando, digamos, esta trayectoria de pepenador de elementos espirituales a lo largo de su biografía. Y bueno, yo la primera vez que me topé con esto fue hace años, y en 2012 en un libro escribí sobre este bricolage del altar de María, en donde yo decía que pues finalmente ese altar estaba
mostrando realmente lo que María era, la subjetividad de María. Bueno, he hecho trabajo, aquí no me voy a detener, ya voy a acabar, altares de terapeutas Gestalt. Por ejemplo, este es su altar y vemos que es un librero, al mismo tiempo son sus instrumentos de trabajo. Él tiene un altar muy interesante al dinero para reproducir el dinero y lo hace que él mismo inventó y colocó su altar. Esto es muy interesante porque los altares generan esta apertura a la creatividad. Cada quien puede inventar su propio altar y son elementos muy maleables, muy creativos. También pueden estar un día con unos objetos y en un año cambiar los objetos porque cambiaron también ellos mismos o transformarlos, incluso montarlos en otro lugar. Este es un altar de Ixchel de una colectiva de Círculo de Sagrados de Mujeres. Es sumamente interesante porque aquí los objetos y los elementos del altar cobran un elemento muy importante en retomar la idea de Jung de los arquetipos y colocar, como es un círculo femenino, todos los elementos que constituyen la materialidad de lo cíclico, que tiene que ver con sus propios ciclos, lo circular y lo femenino. Entonces, todos los elementos que están en el altar tienen que ver con el ciclo de menstruación, tienen que ver con la cuestión circular. Por ejemplo, la vara de mando, a diferencia de otras tradiciones, circula entre el grupo y no tiene un lugar fijo, y todos los elementos que se van a ir materializando, pues tienen que ver de alguna manera con fortalecer esta idea del arquetipo. Por ejemplo, aquí, y también de feminizarlo. Aquí no es el tambor, es la jefa tambor. Y este elemento es central en su altar. Es un útero tejido a mano, al cual ellas mismas dicen, pues ha sido muy usado. Además es un instrumento terapéutico para sanar el dolor que muchas mujeres tienen en su interior. Y dice, pero no lo podemos lavar porque y es muy lindo, dice, si lo lavamos se perderían todas las manitas que lo han tocado y con eso pues el objeto perdería su función que tiene de estar cargada de tantas emociones de estas manos de mujeres. Este es un altar a un hombre de fuego de corredor de Temazcal, es un altar a sus plumas y él tiene, bueno, todo un elemento de cómo cada una de sus plumas lo protege a él contra en los sueños, como cada una de las plumas son elementos que de alguna manera también a él le dan poder como corredor de hombre de fuego en los temazcales. Y bueno, está acompañado también de su propia historia y aquí está también su vara con los elementos y tiene que ver mucho con estos objetos que fueron dándole los elementos de su propia iniciación. Y bueno, acá hay otro que es un altar a una visión del peyote. Él es un profesor que no tiene realmente, él no trata de ser como el otro, un chamán, no está en una escuela para convertirse en un especialista espiritual, tiene elementos, digamos, tenues de una espiritualidad, pero lo que él más considera importante y en lo que giró la entrevista es en este cuadro que se encuentra en la sala y que para él no solamente reproduce lo que es un viaje chamánico, sino que él puede sentarse horas en su casa y realmente reconectarse sin tener que ingerir ninguna sustancia en vivir esas sensaciones que se viven durante estos viajes chamánicos. Y bueno, me voy a ir ya a terminar. Bueno, también tiene la planta del peyote, a la cual la trata como si fuera un niño, jamás se va a comer esta planta, pero para él tener la planta es también una forma de conocimiento mutuo de la planta para en el momento en que él tenga que ir a un lugar sagrado, otra vez como a Virikuta, a probar la planta, pueda tener un mayor acercamiento y una mejor comunión
con la planta. Y únicamente aquí las conclusiones, pues es que la espiritualización para nada está desmaterializada, se aparece fuertemente, pero aquí sí los objetos de la naturaleza pues son muy diferentes a las figuras católicas. Sí tienen agencia, tienen poder, pero a través de otros elementos, ¿no? Como decir, son objetos que por su propia constitución natural producen sensaciones, producen bienestar, producen tranquilidad, producen equilibrio y que también se ritualizan. Y creo que con esto, pues para que haya tiempo para preguntas, cierro mi intervención. Muchas gracias, René. Ya, vuelvo. Muchas gracias, René, por tan detallada y muy cargada de detalles y de todo el proceso investigativo y también todos los hallazgos. Vamos a dar pie ahora que las personas que quieran preguntar, en preguntas y respuestas abajo, encontraremos algunas, además de algunos saludos, y te preguntan dónde pueden conseguir tus trabajos desde Guatemala sobre esta temática. Creo que en la revista Encartes está publicado un artículo sobre esto, Encartes Antropológicos, la pueden encontrar en la web. Bueno, querían acceder a tus artículos, ¿cómo pueden hacer? En todo caso, después te mando Todo tengo en academia también, ¿eh? En Academia Edu. Academia, Perfecto. en academia tengo casi todo lo que, no todo, pero casi todo está en academia.edu. Yo voy a romper el hielo mientras los demás piensan alguna pregunta. Tú hablaste al principio de 4 categorías de altares. Y también en varias veces hablaste de espiritualidades heterodoxas. La pregunta es si aparte, si los altares eran todos definidos o había altares eclécticos, en el sentido de con catolicismo y a la vez con Gestalt u otros. Sí, hay bastantes altares eclécticos. Por ejemplo, el altar de María es un altar ecléctico, en donde, bueno, todos son eclécticos en realidad, ¿no? O sea, pero eclécticos con el catolicismo, o puede ser ecléctico neopagano con cuestiones orientales. El corredor de Temazcal es ecléctico con elementos orientales, porque él al mismo tiempo hace yoga y al mismo tiempo es corredor de Temazcal. Lo que sí puede cambiar es la interpretación, o sea, porque ahí cambia, ¿no? Muchas veces la propia Virgen, por ejemplo, se puede poner en un altar de un círculo de mujer, pero para ella significa la vagina, no significa la Virgen María. Entonces hay una transformación total del significado y la personalidad del mismo objeto, que se transforma totalmente, aunque sea el mismo objeto. Eso creo que también el montar un objeto dentro del contexto de otro altar puede transformar totalmente el valor y la identidad del objeto. No por fuera, sino por dentro, quiero decir, ¿no? Gracias, René. Muchas gracias, René, por tan interesante exposición. Ya llegaron algunas preguntas más. Si te parece, te hago las preguntas y te las pensás, te las anotás y las vas respondiendo. Yo también te quería hacer una pregunta, pensando un poco en los espacios domésticos, ¿no? Y si encontraste diferencias en los espacios domésticos y la ubicación de los altares. Si había altares como más públicos, por ejemplo, ubicados en un living, o altares más privados, en una habitación. Pensando sobre todo si en estos altares, si estos altares servían más para reforzar o recordar la identidad propia, ¿no? O para reconectar, o también estos altares estaban dirigidos como para mostrar a los otros invitados, a esos hogares, ¿no? Sobre la propia creencia. Esta es la pregunta que tenía para hacerte. Patricio Abaca te pregunta también cómo influyó en tu vida este trabajo. Augusto pregunta, por otro lado, si los altares tienen alguna dirección o están acomodados de tal forma que vean hacia el este o hacia el oeste, puntos cardinales, el Vaticano.
Y Alejandro Frigerio, aprovecho para saludarte. Te comentas que está muy buena la presentación. Saludos, Alejandro. Te leo su comentario. Él dice, el énfasis teórico en las materialidades no viene acompañado de conceptos que nos ayuden a analizarlas. Problema que yo también tengo. Hablar de altares es inevitable, pero en la segunda parte de la charla se ve que los altares son otra cosa. ¿Tienen distintas funciones? ¿Que los católicos populares? Necesitamos un repertorio de conceptos que nos permitan entender las funciones disímiles de los distintos objetos y ensamblajes. Cerramos esta rondita, contesta estas y luego leo las otras porque te llegaron varias preguntas y comentarios. Sí. A ver, voy a tratar de responder, Valentina. Yo creo que lo interesante de los altares es que dan muchísima libertad, hágalo usted mismo, póngalo donde quiera. Y obviamente hay marcas, como dije, de clase, hay marcas étnicas fuertes. Por ejemplo, cuando hablamos más de las criaturas, de la traducción de esas imágenes a criaturas, sí tiene que ver con gente que tiene una cosmovisión indígena, que vive en la ciudad, pero que trae esa tradición, ¿no? En cambio, cuando hablamos de esta estética, de decir, es que este niño Dios es tan hermoso, que nadie, aunque no crea, puede ser indiferente a la belleza de este niño, es una estética de clase media alta. Entonces, hay muchos cambios, obviamente, por clase social, y lo mismo, pues, también en los espacios. Hay gente que tiene altares por toda su casa, no solamente un altar, no hay solamente un altar en casa. Hay gente que solamente lo tiene en el espacio de la sala comedor. Hay gente cuyos altares conviven con los elementos de la cocina. O sea, tengo uno que los platos sucios estaban ahí en la mesa, al mismo altar, ¿no? Hay otros que hice. Ay, ya me fui. Es que toqué la pantalla con las manos. Hay otros que están en la recámara. Pero incluso algunos tienen en la recámara, por ejemplo, el caso de Lucía, ella tiene un enorme altar en el corredor de su casa y tiene otro altar en su recámara. Incluso entre también esto, por ejemplo, el corredor de Temazcal, él tiene incluso un altar budista en la sala y un altar a los elementos de las plumas en su recámara. Y hay otro altar donde incluso lo comparte con su hija. Luego también, no todos los altares se comparten con el resto de la familia. Algunos son familiares y otros son meramente individuales. Entonces, yo creo que ahí hay una enorme gama de libertad sobre los altares, y creo que esto es lo interesante. Incluso no hay o sea, la gente sabe que pues, su abuela puso altares, incluso hay a veces imágenes que heredan y que saben de alguna manera que desean continuar con este hilo de la tradición, pero no necesariamente se ajustan a una regla escrita. Y también los altares son vivos, los altares van cambiando en el tiempo. Y pueden incluso desmontarse y decidir, yo también ya cambié y ya cambié totalmente el altar, o pueden ser un elemento acumulativo de tu propia vida en donde todo se vaya acumulando y expresando materialmente en el altar. También son rotativos algunos. La mayoría de los altares católicos no son rotativos. Donde se hicieron, ahí se quedan. Pero, por ejemplo, el caso del círculo femenino, hay elementos del altar que se rotan entre las mujeres para que ninguna de las mujeres pueda considerarse con una jerarquía más importante que el resto. Y en ese sentido, como dije, todo el elemento es generar esta noción de la organización y del círculo en todos los sentidos,
que no haya ángulos, ni triángulos, ni elementos de poder, se pone en práctica la práctica del altar como un altar que circula y un altar con todos los elementos en circulación. Entonces, yo lo que he encontrado es que, sobre todo, y es lo que quería yo decir, en cada uno de los altares hay de alguna manera como una posibilidad de materializar, de poner en escena, en un montaje, esos elementos de subjetividades muy, muy diversas. Y muy diversas también al interior del catolicismo, obviamente, ¿no? Como he estado planteando. ¿Cómo influyó en tu vida esta cuestión de los altares? Bueno, yo también soy una recolectora de imágenes. Tengo tanto en mi oficina como en una de mis recámaras, y creo que ya voy dejando por todos lados de mi casa elementos de estas materialidades. Muchos me los han regalado también mis alumnos y me los regalan con esta indicación de que son objetos con un valor especial, y obviamente reconozco el valor del don para no saberme deshacer de ellos y que se conviertan en otra cosa que no sea cualquier artefacto y una mercancía. Pero también creo que aunque lo hago a veces como un poco de juego, mi relación con las imágenes, pero creo que cada vez las practico un poco más. Gracias, René. Tenemos muchísimas preguntas. Se ve que, por lo que estoy leyendo en diagonal, generó mucho interés tu charla. Lo que vamos a hacer es leer solo algunas, y en todo caso te vamos a mandar después la copia del chat para que la puedas tener, y en todo caso, si es necesario, conectarse con René. El video va a quedar grabado en YouTube. Supongo que mañana ya estará cargado en la Mediateca de la Universidad Católica del Uruguay. Te leo solo algunas, disculpas a los que no les puedo leer las preguntas, pero una es: ¿ha surgido la conformación de algún culto público a partir de un altar particular? Otra, si los altares callejeros que existen, por ejemplo, en la Ciudad de México, en esquinas de barrios no populares como la Roma, la Condesa, la del Valle, colonias que no son populares, digamos, ¿podría rastrear algo sobre la construcción de esos altares callejeros? ¿En qué momento se convierten en altares? ¿Desde el inicio o es un proceso? ¿Hay una correspondencia entre estrato social y a quién están dirigidos los altares? ¿Encontró altares orientales en estratos más bajos o menos acomodados? Y disculpas a todos los demás, pero no vamos a poder leerlas todas ahora. Ajá. Hay altares en casas de gente clase alta. Casi son capillas, son adoratorios, tienen otra estética, y normalmente hay una sola imagen. No es esta cantidad de imágenes como si, digamos, entre más popular, hay más reproducción de imágenes. Hay más imágenes presentes en los altares. Entonces, yo sí creo que la cuestión de la estética de clase es bien importante atenderla. E incluso hay una tienda maravillosa en Guadalajara, en una plaza comercial de lujo, en donde venden todos los elementos. Entonces, todos los elementos, la Virgen es dorada con plateado, y todo está transformada en una estética incluso como turca, ¿no? Un catolicismo con estética turca. Lo mismo me tocó ver en Brasil, junto a la Virgen de los Nudos, que es de clase media alta y es otra estética de los exvotos, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de las estéticas sí creo que es un eje importante, y que debemos de atender mejor. Me preguntan si ha surgido un culto público en un altar. Sí. Como dije, algunas de las imágenes
se va corriendo la voz entre los vecinos de que esa imagen es poderosa o es milagrosa, y de alguna manera esas casas al rato pues reciben tanto peticiones, hacen rituales, llegan ahí los vecinos a rezar el rosario y adquieren un culto público. Ciertamente la cuestión de los altares en las calles, otra vez, está más presente en las zonas populares, totalmente, pero incluso cuando está en las zonas de clase alta, es que no se ven iguales. Tal vez incluso no los notamos, que no tienen colorido, aunque sí hay flores. Entonces, por ejemplo, en esa misma plaza comercial hay una Virgen de Guadalupe en un cuadro enorme junto a un estanque de peces japoneses, y bueno, en la Ciudad de México hay colonias de clase media alta donde hay altares en los parques, pero sí tienen, digamos, otra modalidad. No quiere decir que no los haya, pero sí creo que no hay tal necesidad también de domesticar ese espacio público como lo hay en los espacios populares, y además en México como en otras ciudades, los cotos o fraccionamientos pues han hecho que se despractice, que ya no se practique el espacio público, ¿no? Y que se privatice ese espacio público, y bueno, pues ahí tienen ellas sus propias capillas, pero es otra modalidad, ¿no? Yo creo que es muy importante comparar estos ejes de clase social, que creo que son muy, muy importantes. ¿En qué momento se convierte algo en un altar? Yo creo que depende, o sea, si yo pongo una imagen pero no la practico, no es como tal un altar. En el momento en que yo creo que existe una práctica en torno al altar. Ahora, hay quienes colocando la imagen, o sea, incluso en las entrevistas había migrantes que lo primero que hacían al llegar a Guadalajara era ir a comprar una imagen y poner su altar antes de colocar otros muebles en su casa. Entonces, pues para algunos es más importante que el resto de la casa, ¿no? No sé si con esto respondí. Y bueno, Alejandro Frigerio, yo no le respondí, pero pues sí, yo estoy muy de acuerdo contigo que hay una serie de elementos que pues son, digamos, lo divertido y lo que nos entusiasma en hacer este proyecto, que están por descubrir, por clasificar, que no está resuelto, y que sí creo que es una práctica que ha sido muy poco estudiada y que se le ha dado poco valor académico para la importancia que tiene en el mantenimiento de la religiosidad cotidiana. Bien. Muchas gracias. René, ¿te animás a contestar dos más? Dos más. Bueno. Te leo la de Silvia Fernández, también aprovecho para saludarte, Silvia. Hola, Silvia. Voy a intentar traducirla porque está en portugués. Dice, me parece que la conversación del individuo creyente con un santo de devoción o con una imagen representada en el altar no es distinta de aquella que acontece en los templos o en los santuarios católicos. En ambos casos, los santos son reconocidos como presencia humana, cargados de poder. ¿Encontrás alguna distinción entre la relación del fiel con el santo en los altares domésticos y con las imágenes en el templo? Y la última, de Joaquín Algranti, que pregunta si el concepto académico de gusto te parece relevante para pensar regularidades en las preferencias y opciones espirituales. Bulto, o sea, escultura. De gusto. Ah, gusto. Yo entendí bulto y yo dije, qué rara pregunta, ¿de bulto? No sé. Gusto.
Ah, sí, sí, o sea, obvio, sí. A ver, Silvia, sí, yo creo que sí hay algunas cuestiones. Obviamente, las imágenes están ligadas también con las imágenes que hay en los templos. ¿Cuál es la diferencia? El acceso. Yo creo que en el templo es difícil, a menos que seas una de las beatas que te invitan de las hijas de María a vestir al santo una vez al año, que tú tengas un contacto físico con los santos. Los santos están allá, yo no los puedo tocar, yo no los puedo abrazar, yo no los puedo, algunos sí besar en los pies, pero cada vez están incluso más alejados, ¿no? Y estos santos sí, o sea, se abrazan, se mecen, se visten, se limpian, se alimentan, muchos de ellos, y creo que hay un contacto físico y ciertas formas también de expresarle el afecto que es como más cercano, más físico que el que se da en el templo. Eso encontraría yo como diferencia, pero sí estoy de acuerdo que hay un continuum entre el templo, la casa, el altar del barrio, y eso es parte de lo que hablo en el artículo, que digo, pues finalmente es como si fuera una religiosidad de zaguán, ¿no? Es el lugar intermedio y no necesariamente por ser doméstico está desvinculada de la práctica, ni del templo, ni de lo que ocurre en el entorno familiar o barrial. Y la última, gusto, totalmente. Gusto con G. Totalmente, yo creo que hay una distinción en el gusto por esa estética, pero que esa distinción en el gusto también crea como distintas formas de relacionarte con el objeto. Porque la verdad, la clase alta, digo, desde que los colores son menos tenues, de el dorado y el plateado, parecen más obras estéticas de arte, medio, o sea, y se convierten como en una frontera más entre lo decorativo y lo que tanto lo que se da en lo popular como vivido. Entonces yo creo que también cambia estas formas de relacionarte con el objeto. No son iguales. O sea, si yo voy con alguien y que he estado yendo de clase alta y que tenga un altar y hay una mayor estética de reproducción de una especie de capilla eclesial, por ejemplo, de misa, ¿no? Y también donde lo religioso está, yo creo, muy vinculado a una estética de la decoración. Pero todas estas cosas habría que afinarlas más. Son preguntas que a mí me encantan porque también me ponen a pensar lo que no pienso. Bueno, René, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos por participar. Le vamos a pasar a René las preguntas que nos quedaron en el chat sin responder por un problema de tiempo. Ha sido un gusto contar con tu presencia y con tu excelente experiencia de investigación y con esta reciente investigación que creo que, por los comentarios que estoy leyendo, ha ayudado a muchos a pensar las cosas de otra manera, a ver las cosas de otra forma y a empezar a enfrentar asuntos que a veces invisibilizamos o no intentamos encontrarle el sentido. Por lo menos acá han ingresado en un camino de hacerse cargo de esa presencia de una forma diferente, y creo que nos ayuda a todos a entender nuestra realidad latinoamericana tan vasta, tan diversa. El mes que viene todavía no está confirmada la fecha, ni el expositor. Estamos a la espera de que José Casanova nos concrete la fecha, nos dijo que sí, que va a participar en el ciclo, y también tenemos otros colegas del continente que van a participar en este ciclo, quien desde ya agradecemos su disponibilidad. Volvemos a agradecerte, René, ha sido todo un gusto tenerte acá, aprovechando esta magia y no magia de la pandemia que nos obligó a utilizar la comunicación a distancia. Pues muchas gracias por la oportunidad, y a todos los que están acá, que yo, invisibles, que no los veo, pero que sé que están ahí. Muchas gracias. Gracias, René, y aprovecho para agradecer también a Valentina todo el trabajo hecho, y a Maybeth Garcés, sin cuyo apoyo esto es imposible, así que gracias a todos, y a la gente de soporte de la Universidad Católica que está
grabando y va a poner esto en YouTube a partir de mañana. Hasta la próxima. Gracias, que pasen René. bien. Gracias a todos y hasta la próxima. Chau, Bye. chau. Cerramos y así no queda esto grabado. Bárbaro, se fue todo el mundo ya, ¿no? Se fue René, se fue Sí, sí. Valentina también. Sí. Nos vamos entonces. Bueno, Esto lo chao, cargarán. Vané. Muchas gracias, Maybet. No, por favor, Como buen fin. siempre, dale. Un Gracias, abrazo. Juan, si estás por ahí. Sí, Juan, gracias.